no sí. desesperes de la justicia. Ok, ese es muy relacionado a la Mishnah anterior. Entonces, como ya le hizo un resumen, porque aquí estamos hablando sobre parejas, es decir, en esa parte, ¿no? Más adelante vamos a ver personas que lo hablan, pero por ahora, ese capítulo casi todo está hablando sobre parejas, ¿no? Había parejas de rabinos, y seguramente cuando estábamos hablando de pareja tenían un estudio más o menos igual. Y cada uno transmitió su mensaje de una forma diferente. Entonces, el anterior, que era Yoshua ben Perajea, él transmitió una forma positiva, lo que uno tiene que buscar, ¿no? Que dijimos aquí. Y este en la forma negativa. Exactamente. Ahora, aquí hay que entender, antes de empezar, es una discusión, llamamos, psicológica. Entre los rabinos en general. ¿Y cuál es? ¿Qué tengo yo que educar a mi hijo? Si yo tengo que educar a mi hijo a hacer bien y automáticamente no va a hacer mal, o evitar el mal y después preparar el terreno para hacer el bien. Es una discusión cómo tenemos que educar. Entonces, hay unos que opinan que dicen, no, nosotros tenemos siempre que hablar cosas positivas y automáticamente la luz hace que la oscuridad desaparezca. Y hay algunos que dicen, no, tenemos que trabajar primero de surmerá. Y ese es el ejemplo que nosotros podemos verlo mucho en la parte de, por ejemplo, el precepto de la Torah. Hay un precepto de la Torah que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces Rabbi Akiva lo dijo, no, entonces Rabbi Akiva dijo de una forma positiva. Hay que amar al prójimo, es decir, ser activo. Pero hay otros que dijeron, como tú dices ahorita, ¿qué quiere decir? No hay que hacer al otro lo que no te gusta que te lo hagan, ¿no? Entonces ahí es una parte que dice, en arameo, dice, la ta'vid lehabrach, es decir, no, que no te gusta que te haga, no lo haga a tu prójimo. Pero allá no quiere decir que yo hago algo positivo, sino dice solamente que no hago algo negativo. Es una discusión cómo manejarlo. ¿Okay? ¿Quién lo dijo positivo? ¿Quién dijo Rabbi Akiva. La Torah lo dice en la Torah, pero Rabbi Akiva lo agarró como un principio y otro Jajam que dijo que no. Okay. Entonces yo pienso que, yo no creo que podemos decir esto tiene razón, el otro tiene razón, sino depende de la persona, ¿no? Entonces hay personas que hay que trabajar con ellos que no hacen mal y hay personas que hay que hablar con ellos positivamente y así es la parte negativa. Entonces, Nitai Arbeli habla la parte negativa, ¿no? Es decir, ¿de qué tenemos que alejarnos? Entonces, aquí utilizamos otra vez dos verbos. Dice, Arahek mishachen ra, aléjate de un vecino malo y no únete al malvado, ¿no? Entonces, aquí cambió el verbo, ¿no? Al principio dijo, no, aléjate, y después dijo, no te frecuentes, ¿ok? La palabra lithaber es unirse, ¿no? Frecuentar, unirse. Pues lithaber es como de la palabra habura. Habura es grupo. Sí, es unión. Entonces dice, no tenga unión con el malvado y aléjate del vecino negativo, malo. Vean que te has por algo que después vamos a explicar. Entonces, si usted puede ver, es algo bastante paralelo a lo que dijo anteriormente. Y vamos a ver qué quiere decir. ¿Por qué tenemos que alejarnos de un vecino negativo? ¿Y por qué utiliza el término alejarse? Y con respecto al malvado, dice, no únete con él, o no tenga que frecuentar con él. Ok. Ese nos recuerda el primer capítulo de Tehilim. El primer capítulo de Tehilim dice, Ashrei shelo alach ba'atzat reshaim, uvder hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. Ahí también cambia los verbos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ashrei shelo alach ba'atzat reshaim, que no anda en el consejo de los malvados. Uvder hataim lo amad, es decir, el camino de los pecadores ni paró. Porque yo traduzco literalmente para que después entendamos. Y después dice, Umoshav letzim, en una reunión de payasos, lo yashav, es decir, no sentó. Entonces, la pregunta por qué Jajamim cambian esos términos, ¿no? Los verbos. ¿Por qué no lo dice normalmente? Sí. Y es algo muy interesante lo que dice aquí la Mishnah. Cada vez que nosotros vemos menos el peligro, el judaísmo nos trata de alejar más. Cada vez que nosotros vemos más el peligro, el judaísmo nos dice... No le pone tantas trabas. Pero es más aparente. No entendí. Cuando hay un peligro más evidente y más aparente, nos pone menos trabas porque uno lo ve que es peligroso. Pero cuando hay cosas más sutiles y difíciles que uno no sabe... Ahí el judaísmo te pone un cerco mucho más lejos. Por ejemplo,
la canción famosa que dice que nosotros tenemos que cuidarnos de nuestros amigos, porque de nuestros enemigos Ya nos los cuidaremos. Ajá. Igualmente aquí. Cuando el versículo de David Amelech que dijo, cada vez nosotros supuestamente bajamos el nivel de peligro, supuestamente, que se ve, ¿no? Porque un malvado, una persona sabe que es malvado. Nota. Entonces ahí dice, no camina con él. Pero cuando estamos hablando sobre por ejemplo, el payaso, ¿cuál es el problema de sentarse y hacer chistes y hablar boberías y chismoarse? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Viene ahí y dice, lo yashab, no va a sentar ahí. ¿Por qué? Porque allá el peligro estaba escondido. Cuando el peligro es más escondido, ahí donde hay que dar un ejemplo para que lo entendamos. Rav Kook hace un análisis interesante sobre los enemigos del pueblo judío. Nosotros leímos ahorita la parashá que Jacob se encontró con Esaú, ¿no? Y la Torah nos dice que Jacob, cuando se encontró con Esaú lo vio y lo abrazó, ¿no? Y lo besó. Y Jajamí me explican que él no quería besarlo, sino quería morderlo, y su cuello se puso duro como piedra. Entonces hay que entender ese midrash. Obviamente que el cuello no era duro como piedra, sino el duro se quedó igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice Rav Kook que el enemigo del pueblo judío muchas veces en el mundo trata de atacar al pueblo judío en dos formas. Hay un Esaú que quiere matarte, viene con ejército. Hoy en día los musulmanes, o no los usamos los terroristas, no sé qué, que viene y dice, mira, yo quiero matar al pueblo judío, quiero exterminarlo. Es una forma muy sencilla, pero por lo menos ahí yo veo quién es mi enemigo. Pero hay también un Esaú que viene verdaderamente a morderte, pero él te besa. Y ahí es el peligro. Ajá. Ese en hebreo se llama Hibuk Dov, ¿qué quiere decir? Es igual como un oso que te abraza. ¿Cómo el oso mata? Con el La abrazo. boca. Te abraza y te mata. Entonces hay un abrazo que puede matarte. Entonces dice Rav Kook que los enemigos del pueblo judío pueden aparecer en dos formas. Y hoy en día vemos que el éxito de segunda opción tuvo mucho más éxito. ¿Qué significa? Si los enemigos del pueblo judío lograron de matar mucha gente en la historia, pero hoy en día el enemigo más grande del pueblo judío, que nosotros podemos verlo y más fuera de Israel, que es la asimilación. Si cuando vienen las otras naciones dicen, mire, como yo dije aquí, a mí me chocó una vez cuando yo fui a Miami, hace como 5 años, fui a visitar a un amigo y hablé con él porque él venía a la sinagoga. Él no venía nunca y cuando falleció alguien vino y empezó a gustar y vino cada Shabbat y todo eso, pero yo le dije, no, aquí en Miami tú vas. Dijo, no, pero ¿por qué no vas a la sinagoga? Vienes por la noche para tus hijos están estudiando Hillel está estudiando bien, todo eso. Me dijo, no, aquí no tengo el ambiente. Le dije, ¿por qué? Porque me dijo, aquí el americano es primero americano y después judío. No es judío americano, sino es americano judío. Como los alemanes. Como los judíos alemanes. Eran más Antes. Ahorita pues, ¿por qué? Porque se siente ahí muy cómodo. Y dice, mire, ¿y dónde lo vimos? Yo dije aquí que lo vimos, por ejemplo, en las elecciones que habían ahorita. Si el argumento, ¿quién es mejor para Israel o no es mejor para Israel? Ni tomó cuenta ahí. Porque a mí me importa es mis impuestos, me importa ahorita si yo pago en mi salud, no sé qué. Que es algo importante, yo no digo que no, pero poquito de ideología, ¿no? Entonces, cuando uno pierde todo eso, siente como en casa y pierde sus valores. Entonces viene Rav Kook y dice que en la última vez, los últimos años del mundo, o la última época, vamos a decir, el enemigo va a disfrazarse y va a haber una forma que todos somos amigos y hay abrazos y todo está bien. Cuando ahí es el peligro. Es decir, que aquí la Mishnah nos enseña un concepto muy importante, porque los problemas que nosotros podemos vivir como padres, o como personas, pero como padres a hijos que quieren casarse, quieren tener una familia, no es decirle, mire señor, no vaya ahorita a no sé qué hacer, porque él entiende que es algo negativo. Pero cuando viene así disfrazado, y ahí tenemos que abrir los ojos, decirle, mire señor, tiene que entender dónde está andando. Por eso viene aquí Nitar y dice, cuando yo tengo un vecino hay relaciones. No es como un malvado.
El vecino vive al lado mío, entonces cuando el vecino vive al lado mío, entonces la pregunta es, ¿qué hago? Dice, si es un vecino negativo, no solamente que no únete con él, sino aléjate de él, porque ahí el peligro es más grande. ¿Qué quiere decir? Si queremos aplicarlo a nuestros días, yo pienso que cuando nosotros vemos, como me preguntó, una muchacha me preguntó, y me dijo que tenía una amiga que tiene una influencia negativa sobre él. Entonces, ¿qué hago? Entonces le dije, mire, tiene que entender que uno tiene que escoger sus amigos. Yo no puedo estar bien con todo el mundo, o sea, puedo saludar a todo el mundo y todo, amable con todo el mundo, pero mi amigo, estas personas que hablan mi idioma, porque una persona que habla en otro idioma, yo no puedo estar con él, solamente para salir del paseo. Hay que entender esto. O sea, que dice, si anteriormente hablamos que uno tiene que adquirir un buen amigo, aquí Nitai Arberi dice, pero primero tenga cuidado de las cosas negativas que existen en el mundo. Y lamentablemente el mundo está lleno de esto, y la influencia siempre existe. Si la presión social existe en cualquier lado, la parte positiva, la parte negativa. Y ahí es lo que tenemos que decir a mi hijo, mira, yo quiero que tú sepas lo que eres. No es gran cosa que mi hijo ahorita venga a la sinagoga o que coma kasher en la casa, está bien. Pero yo quiero que cuando mi hijo salga afuera y vea algo negativo, sepa levantarse lo identifique y si necesita ir, retirarse. Ajá. Y esa es la grandeza. Y si no lo conoce, no se... Pero ¿qué es un mal vecino, señor Ramírez? ¿Qué definimos? Ok, muy buena pregunta. Buena pregunta. Hay que entender que ese concepto malo es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos prácticamente que no existe una persona, recuerda que lo dejamos la semana pasada, no existe una persona mala, según el judaísmo no existe. ¿No? Una persona mala. ¿Verdad? ¿No ¿Qué significa? No existe una persona mala, existe una persona que tiene mal comportamiento, pero no sé que es mala de esencia. Porque si yo creo que la persona es mala de esencia, entonces todo el concepto que se llama teshuvah no aplica en ese mundo. ¿Con quién hablo? Porque si yo digo es malo, no puede corregir. No sé. ¿Quién? Los musulmanes, por ejemplo, creen esto, porque ellos creen en la predestinación. Entonces un musulmán te puede decir, mira, ese señor fue asignado para explotarse en un lado. Si la corrección no existe ahí. ¿Ok? El cristianismo es otro extremo, ¿no? O sea, un extremo que quita supuestamente toda la responsabilidad del ser humano. Sé que viene al cura y le dice, ya, se terminó. El judaísmo no exige un cambio interno. Si uno que viene y dice, hatati, aviti, pashati, en la tefilá, pero dentro de él está lleno de maldad, Dios está riendo de él, está jugando conmigo, piensa. Tú puedes ganar a ti, a mí, pero a Dios no puede ganar. Entonces, si tú vienes a la sinagoga y dentro de ti hay un veneno y está diciendo, oye, se mueve, ¿no? ese juego para ti y para nosotros, pero para Dios no existe esto. Entonces, Amaral de Praga explica que el concepto de malo, una persona mala, no existe. Por eso aquí no dijo Adam Ra, no dijo aléjate de un hombre malo. Del vecino. Del vecino malo, ¿qué significa? Cuando dice aquí vecino malo, Pero quiere decir... es una persona. Sí, pero él tiene un comportamiento de vecino negativo. ¿Qué significa? Va a explicar. O sea, la esencia no es mala, pero los actos No lo hacen mala No, persona. o te influencia mal. Para él puede no ser malo porque tiene otra ideología, otra religión. Si lo que él muestra como vecino, nosotros sabemos el dicho que dice, Tov shachen tov me'ahahok. Quiere decir, mejor para mí un vecino bueno de un hermano lejano. Porque el hermano lejano es lejos. El vecino bueno me da enseñanza. Pero ¿qué es vecino bueno? Vecino bueno es un vecino, una persona que se comporta bien como vecino. ¿Qué quiere decir? Que puede compartir conmigo unos buenos mensajes o unos buenos modales en la vida. Pero si un vecino que me da una influencia negativa, él tiene el título de vecino malo, pero si queremos traducirlo mejor, es decir, una persona que tiene un título vecino malo. ¿Ok? Es decir, que lleva ese don como vecino de una forma negativa. Que puede ser un amigo, un familiar, vecinos, se refiere a la gente que está alrededor. Y hay que entender, por ejemplo, hay una Mishnah que vamos a verla al final del capítulo 6. Ahí dice que había un relato sobre un rabino que vino a una ciudad y quería vivir allá.
No quería, perdón, pasó allá. Entonces cuando vieron que es una persona muy importante o muy interesante, le dijeron, mira, tú puedes vivir aquí en esa ciudad. Y si vas a vivir en esa ciudad, te vamos a pagar, te vamos a dar toda la plata del mundo. Entonces él dijo, no, aunque me paguen todo lo que quieran, yo no vivo aquí. ¿Por qué? Porque ese ambiente que existe aquí no es el ambiente para mí. Si recuerdan, nosotros lo explicamos con respecto a Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando recibió la noticia que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, empezó a discutir con Dios, ¿no? Entonces le preguntaron, todo el mundo pregunta, perdón la palabra, qué descarado Abraham Avinu. ¿Tú quién eres para dudar en la decisión de Dios? Si Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, ¿quién eres para hacerlo? ¿Y qué viene antes? Dice, mire, Dios, haga un chequeo otra vez si hay 50 personas. Y después dice, no, haga chequeo si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20. ¿Acaso Dios no sabe? Y Dios sigue el juego, ¿no? Si va, chequea, y viene, y chequea, y viene. ¿Qué es esto? Ese juego, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Y cuál es el argumento de Abraham? Un rabino que se llama Rabbi Haim Ben Atar explica cuál es el argumento de Abraham. Y ahí se puede entender. Abraham vino a Dios y le dice, mire Dios, yo entiendo que la ciudad tiene un ambiente muy negativo. Lo entiendo perfectamente. Pero puede ser que hay 50 que viven dentro de la ciudad. ¿Y qué significa dentro de la ciudad? Puede ser que hay 50 justos que viven dentro de la sociedad y pueden influir y cambiarlo. Es un buen vecino. Si una persona puede cambiar 10 y 10 puede cambiar 1 también, pero cuando es uno que vive dentro de la sociedad, puede influir y hacer un cambio alrededor de él. Entonces, Abraham vino y dijo a Dios, yo entiendo, si ahorita lo vemos así de números, no hay nada. Pero si vamos a verlo ahorita solamente de personas que viven la vida comunitaria, llamamos así, él tiene todo el derecho de influir y tiene toda la posibilidad de influir. Pero cuando una persona no tiene esto, no vive dentro de la sociedad, vive apartado, aunque sea el tzadik más grande del mundo, pero para Dios no es tzadik. No aporta, no convive con nada. Exactamente. Por eso dice, cuando estamos hablando Shachen Ra o Shachen Tov, estamos hablando sobre un vecino que puede influir en una forma positiva. Cuando estamos hablando de Shachen Ra, es una persona que puede influir en una forma negativa. Por eso lo que tenemos nosotros, educar a nuestros hijos, es que tengan esa firmeza, esos valores de saber escoger sus amigos. Y no ir con la corriente. Mire, todo el mundo va, yo voy. No. Si yo veo que ese lugar no es para mí, no voy para allá. Entonces, es uno que tiene principios. Entonces, ¿qué dice principio? Después dice, Haber la Rasha. ¿Qué quiere decir? No frecuente con el malvado, porque nosotros decimos que uno que entra a una perfumería sale con olor. Uno que entra a un matadero sale con olor, no hay nada que hacer. Yo sé que es malvado. Si no, pues supuestamente aprender sus acciones. Solamente yo voy con él, ¿cuál es el problema? Dice, no tiene que alejarte, es verdad. Pero tampoco puede estar muy frecuentemente con él. ¿Por qué? Porque no existe una persona que no está influenciada. Influenciable por alguien malo. Nada que hacer. Por eso dicen que al que anda con la amiga algo se le pega. Igualmente aquí, sí, que la idea es que cuando dice Haber la Rasha, si uno tiene que saber que ahorita hay que entender, los Reshaim tienen un don muy importante en el mundo. No podemos decir que los malvados son cosas negativas únicamente. No solamente esto, te hacen descubrir el bien, no solamente ver el bien. ¿Qué diferencia? Nuestros sabios hacen una comparación entre los malvados y la levadura. Cuando una persona hace vino, necesita levadura. Si no hay la levadura en el vino... ¿Vino el pan o el vino? Vino. El vino mismo tiene levadura. Se fermenta. Sí. Entonces esa fermentación, que en hebreo se llama shmarim, como levadura. Entonces esa fermentación que hay en el vino es algo negativo, supuestamente, ¿no? Porque se queda abajo, esa levadura, vamos a decir, se queda abajo. Cuando uno saca el vino y bota esa levadura al final. Pero sin esa levadura no va a salir vino. El mundo necesita esa levadura que se llama los malvados. Para poder distinguir. No solamente eso, sino ellos te hacen pensar.
Porque el malvado te hace pensar y te hace preguntar. Porque imagínense que todos nosotros éramos perfectos. Creemos en Dios, hacemos todo, no preguntamos, no cuestionamos. No destacamos. El mundo y el judaísmo va a ser un judaísmo muy... pasivo. Sin progreso. Es igual que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, tenemos que educarlos que tengan esa fermentación siempre. Porque hoy en día hay un error muy grave que piensan que el hecho que yo no pregunto, yo tengo más fe en Dios. Es un error muy grave. Muy grave. Al revés. Cada vez que tengo más preguntas, tengo más fe en Dios. ¿Por qué? Porque si yo confío tanto en Dios que lo que Él dice es correcto, entonces, y no lo entiendo, digo, no puede ser, voy a preguntar. Pero si uno supuestamente confía en Dios y ahorita le dice, mire, pero aquí no entendemos, no, Dios lo dijo, no hay nada que hacer. Pero señor Rabino, cosas que uno nunca va a entender. Seguro. Pero usted la puede preguntar. Pero es un porcentaje muy pequeño. De cosas que uno no entiende. No de las cosas que pasan en el mundo, sino de las cosas que están en el judaísmo. Usted dice, por ejemplo, lo que pasó con este niño, ¿quién va a entender? No podemos entender, pero la idea es que uno tiene que primero deducir cosas y aparte de esto, una persona tiene que ver todo lo que está pasando en el mundo, que es la última parte de Tabela, vamos a verlo ahorita. Pero yo estoy hablando sobre el judaísmo en sí. Las prácticas, las cosas, tratar de ver exactamente. Sí. Si ahí estudiamos, por ejemplo, en Mesilat Yesharim, que dice que uno de los obstáculos de la agilidad, de la perfección en el judaísmo, es el miedo. ¿Qué significa? Uno que tiene miedo de enfrentar a las preguntas tiene problemas, porque no pregunta, y como no pregunta, no progresa. Miedo de enfrentar el compromiso. No, una persona religiosa está hablando. Si tú le dices, vamos a analizar ahorita todo el caso de David Amelech o de Shlomo, que hablamos ahorita, entonces va a decir, no, déjame a David Shlomo, no podemos hablar sobre él. Pero es un ser humano, hay que analizarlo y ver la enseñanza para nosotros y el problema. Ahorita esa educación es un punto que hablamos ayer en la casa de tu hijo. Es decir, que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el judaísmo nos educa de tomar el judaísmo como blanco y negro. ¿Qué significa? De no analizar las cosas. ¿Es así o está bien? O no si no lo hace, pecó. Entonces, cuando hay un problema hoy en día que el Shulchan Aruch, es decir, la halajá, la ley judía hace 500 años no trató, pues hoy en día quedamos así, quietos, nada que hacer. Y los ejemplos más sencillos son ejemplos que pueden ayudar a la gente. Lo que hablamos aquí una vez de salvar a una persona por donar unos órganos para vivir, para trasplante, o una pareja que necesita ahorita, lamentablemente no puede tener hijos normalmente, sino naturalmente, entonces necesita, no sé, hacer donación de semen o donación de óvulo o fecundación artificial o sacar el semen, todo está permitido. Otras hay condiciones para todo, pero el título general es que está permitido. Hay las condiciones normales que hay que consultar, está bien. Trasplante de órganos también. ¿Seguro? Sí, en vida. O sea, no puede donar. Cuando alguien se muere, ¿puede donar sus órganos? Yo no sabía eso porque te tienen que enterrar hasta con un dedo que se te ha caído. Sí, pero cuando es para salvar vida no hay problema. Pero si uno se muere y no sabe, o sea, uno puede dejar dicho que quiere donar los órganos. Hoy en día hay un carnet en Israel, se llama carnet Edi, que uno está donando sus órganos. ¿Y muchos rabinos Edi? Porque nosotros escuchábamos que uno debe enterrar a la persona completa. Seguro, hay que enterrar a la persona completa. Pero para salvar una vida sí se puede. Pero cuando uno sabe, no sabe si se... Porque cuando entonces, si uno deja por escrito que él está donando sus órganos, cuando él muere lamentablemente por tal motivo, entonces allá prácticamente los padres, la esposa, los hijos pueden decidir por él. ¿Ok? Porque ninguno es el dueño de su cuerpo, ni yo. Pero casi, yo aquí no veo en Colombia, pues nadie que haya hecho eso. No, pero pues por ignorancia prácticamente, ¿no? Pero ojalá que no necesite. Se puede cortar a uno y abrirlo y sacarlo y todo. Sí. Hay mucha gente que se salvó así. ¿Puedo ayudar a alguien? Hasta 120. Ya saben. Hasta 120. Sí, pero cuando Pero la idea es cuando hay una persona que necesita, está dando. Hay mucha gente que hoy en día que salvaron 4 o 5 personas. Porque uno de sus órganos.
Ok, pero esto realmente es un tema. Okay, eso pero ayuda a elevar el alma Pero- todavía más rápido. es una mitzvah que una persona Si hace tú lo haces después de la muerto, muerte. te sacan, es un Seguro. mitzvah para ti, porque lo tomaste la decisión en vida, ¿verdad? Seguro. Hombre, Bueno, pero ¿verdad? las cosas esas que se llaman chuk, ¿cómo se llaman en hebreo? Hok. Que no tienen explicación. Hok. Sí, pero ese Maimónides lo trata. Son Maimónides- dogmas, ¿no? No. Maimónides está. Manejar esos temas. Maimónides dice que la palabra hok es una ley sin explicación. El kashrut es uno de esos. No, es una ley. La kashrut No, tiene mucha explicación. lana y vino, Lana y También tiene explicación. carne y leche. Tiene explicación. Aunque lana y vino tiene explicación. Los dos que usted dijo, hay Yo- explicación. Ajá, lo que yo le el dije. kashrut. La vaca No, está bermeja. escrito. La vaca pero no bermeja. preguntaba. No es No. hok. Además, Sí. inexplicable porque purifica, pero Kashrut tiene explicación, la no tiene explicación, carne y leche tiene ¿Qué explicación. no tiene explicación? ¿Cómo? Puede ser la vaca bermeja que también tiene explicación. ¿La vaca Ese- qué? La Bermeja. Vaca bermeja es cuando una persona se impurifica por un muerto. Las cenizas. Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? Agarrar una vaca bermeja, que es roja completamente. ¿Y dónde Y hoy en día Nada más jugó 9. lo degollan, lo queman, y con esa ceniza salpican sobre la Y la persona. purifica. Purifica. Pero el que lo hace se impurifica. Sí. Eso es lo que no entendemos. Pero si hoy en día no hay vacas rojas. No, todos somos impuros. Ah. Hoy en día. Y no nos podemos purificar. Hoy en día no. Estamos Ni fregados. con 100 vacas. Pero la idea solamente otra vez. ¿Mm? Yo pienso que hoy en día podemos llegar a 5% de la Torah que no podemos entender, pero otra vez, Maimónides dice que es algo muy subjetivo. ¿Qué significa? En esta época puede ser que no entendemos, pero puede ser que anteriormente sí lo entendieron. Y hay cosas que en O sea, aquel que momento... en ese contexto, en ese momento era algo que se entendía, sí, ya hoy en día no se es- entiende. O hay algunas cosas que en aquel momento no entendieron y hoy en día sí lo entendieron. Antes tampoco entendían lo de la vaca bermeja. Solo Moshe Rabbeinu sabía lo de la vaca. Shlomo lo sabía y después le dijo que no Pero lo haga. Sí. también. Yo puedo explicarte si quieres. No todos los detalles, pero por encima la vaca, sabemos que la vaca es la madre del becerro. ¿no? Sabemos que cuando el mundo fue creado, el ser humano se iba a ser un ser inmortal, no tenía que morir. Después del pecado, Dios que decretó que el ser humano tiene que morir. ¿Por qué? Porque ya el veneno está dentro de él y no puede superar la parte material de él, y cada uno tiene que pecar en ese mundo, entonces por eso hace falta la muerte. Ok, es otro tema. Pero sabemos que cuando quería entregar la Torah, la Gemara dice que Dios quería, cuando ellos dijeron haremos, escucharemos, supuestamente se corrigió el error del pecado de Adán Arishon, y otra vez el ser humano tenía que ser inmortal en la entrega de la Torah. Pero lamentablemente en ese momento tenían el pecado del becerro de oro. El becerro es el hijo de la vaca. ¿Ok? Viene el becerro que causó nuevamente la muerte. Sabemos que la muerte es la impureza. La impureza más grande es la muerte. Entonces dice el Midrash que vendrá la vaca bermeja. ¿Por qué bermeja? Que representa la muerte, porque es roja de la sangre. Y esta ahorita viene a purificar el pecado del becerro. ¿Entendimos? ¿Ah? No, yo sí entiendo, pero no entiendo por qué al purificar sin purificar. No, por eso dice, no con detalles, pero vamos a explicar el concepto. No, el concepto sí, está bien. El concepto es que el becerro causó la El muerte. pecado, sí. Ahorita viene la vaca mamá bermeja. que Dice Jajamín que venga la mamá y que limpie la suciedad de su hijo. Sí. Entonces la vaca viene a hacerme reflexionar, a entender que por qué Dios decretó nuevamente la muerte por el pecado del becerro de oro. El becerro de oro prácticamente causó la muerte en el mundo nuevamente, ¿no? Viene la vaca y nos dice cómo uno puede purificarse, es decir, anular la muerte, o anular, mejor dicho, el origen de la muerte. ¿Cuál es el origen de la muerte? El pecado. Ok, pues viene la vaca y trata. Ese es el concepto del mikveh, ¿no? Que explicamos. Ok, entonces seguimos. Entonces, por eso dice aquí, Vadit Haber la Rasha. ¿Qué quiere decir? No tiene que unirte frecuentemente o unirte al malvado, porque allá, aunque tu intención no es aprender de él, pero lo hay que hacer. Exacto. Algo te pringa, algo te salpica. Ahorita, cuando una persona ya adquiere lo que dijo, es decir, alejarse del mal y no unirse con el malvado, dice, y aquí es un concepto importante, está relacionado con la pregunta que hiciste. ¿Qué quiere decir? Hay cosas en el mundo que no podemos entender.
Eso no podemos entender. Y lo vemos de una forma muy negativa. Si nosotros vemos, entre comillas, el mal en el mundo, y hay que entender que el mal también existe en el mundo, no podemos decir que no. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Quién lo generó? ¿Quién lo causó? Es una pregunta. Dios lo generó, Dios lo creó, nosotros lo... Dios creó la oportunidad para que el ser humano sea malo. Sí. No le dice a una persona sea malo. No. Pues, Dios no, creó la posibilidad de crear la maldad en el Sí, mundo. exacto. La Y dualidad. uno lo genera, uno lo causa. Oh, Dios. Pero cuando yo me educo, ahorita, entonces cuando una persona ve esto, le da una debilidad muy grande espiritualmente, ¿no? Porque dice, mire, Señor, no puedo entender lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es esto? Entonces es algo que a una persona le cuesta entender. Pero Nitar Beri nos da un ejercicio mental, cómo enfrentar esos problemas. Cuando uno se aleja del mal y no se une con el malvado, y yo agrego, y se educa de siempre ver la parte positiva de las cosas, entonces, aunque pasa cosas negativas en el mundo, no le causa una debilidad espiritual. Porque está Porque aquí dice fortalecido por Cuando sí. se aleja del mal, no se une al malvado. ¿Y qué era lo otro? Y que ve la parte de positiva, las cosas. entonces ese le fortalece a uno de enfrentar a los conflictos en la vida. Si queremos verlo, vamos a entender muy sencillo. Un ejemplo, y ahí vamos, pero ese es un ejemplo que podemos ver el resultado, es muy fácil, ¿no? Hay un relato que dice que cuando una persona va y ve, por ejemplo, un médico operando, y yo nunca vi una operación en la vida, nunca vi un médico en la vida, pero veo un señor cortando el cuerpo de otro. Porque Te piensa que es un antiguamente asesino. va a decir el señor que está haciendo. Sí, Está eso matando es. a uno. Entonces una persona ve una realidad supuestamente negativa. Sí. Pero después, un día, 2 días, 3 días, que va a preguntarse, mira, ¿qué te hicieron? ¿Por qué te cortaron? sanó. No, al revés, él me salvó la vida. Es una forma que uno ve algo negativo, pero lo ve de una forma positiva al final. Pero aquí es muy sencillo ver porque vemos el resultado y es muy fácil. Pero si uno se educa a sus ojos, siempre buscar la parte positiva y tener la esperanza, porque aquí dice al titiaesh. ¿Qué es la titiaesh? La palabra titiaesh es la palabra de Yehush. Yehush es una persona que tenía, ¿cómo dice en español? ¿Cómo explica ahí? ¿Cómo te traduce? Litiaesh. Y no desesperes de la justicia. Desesperar, eso. ¿Ok? Entonces, desesperación es cuando una persona no ve la salida. Dice, no hay nada que hacer. Pero cuando uno tiene esperanza en la vida, es un trabajo, no es fácil, pero es un autotrabajo que uno tiene que educarse de ver las cosas de una forma positiva. No quiere decir ciega, es diferente. Una persona que ve de una forma ciega, dice, mire, es Dios quiso, es la voluntad de Dios, no sé qué. Esa es la cosa perfecta. Ese no, yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. Pero cuando una persona dice, mire, no podemos entender, pero lo vemos de una forma. No como es, porque cuando yo digo, es la voluntad de Dios, yo pongo a Dios malo. Lo pones en un lugar donde no vas a ver lo bueno y no va a entender nada. Si uno ahorita va y cae un avión, no podemos entender qué pasó ahí. Está bien. Pero si una persona, por ejemplo, va y maneja 200 kilómetros por hora y lamentablemente se volteó el carro, si no puede decir que fue la voluntad de Dios, con todo el dolor de esto, ¿no? No puede decir, mire... Bueno, si es el libre albedrío, como dice. Seguro, porque al revés, es decir, hay un problema ahí que la persona, y cada uno de nosotros pasa un momento que no damos el valor suficiente a la vida, ¿no? O que manejamos más rápido, o que manejamos cansados, o que hacemos esto, o que hacemos el otro. Entonces uno dice, mire, no podemos siempre echarlo a Dios, ¿no? Dice, mire, Dios te culpa, tú eres malo, tú eres esto, no. Sino uno también tiene responsabilidad de la vida. Entonces cuando uno ve esa forma de ver las cosas, entonces no llega a vamos a decir, dejarlo por perdido, ¿no? Toda la vida y todo lo que está pasando. Porque ¿cuál es el problema principal de uno? Es la depresión. ¿Y de dónde viene la depresión? De la decepción. Porque la depresión dice, mira, yo no tengo nada que hacer en la vida y más, ya. Mi papá murió, no hay nada que hacer, ya el mundo se acabó. Entonces no es correcto. Entonces la decepción te lleva a la depresión te lleva a la muerte espiritual, me refiero. Pero señor Rabino, ponga un ejemplo concreto.
este chiquito, que en paz descanse, No quiero hablar sobre él. ¿Qué hace? Fue irresponsable, tal vez, otra vez se mató, pues tengo entendido, pero los padres, ¿qué pueden ver de positivo en una situación así? ¿Cómo tratan de ver positivo algo tan doloroso? Parece es fuerte, ¿no? Pero yo pienso que es un mensaje para los muchachos, ¿no? Para los jóvenes. Eso es lo que yo digo, los jóvenes van a aprender de eso, pero los padres, ¿por qué están viviendo esto? Porque yo no quiero criticar a nadie, ¿no? Pero yo digo, el padre que deja a su hijo tomar también tiene culpa. Dejémoslo ahí. Pero ¿qué debe por eso yo no quiero echar la culpa a nadie. O sea, usted dice que si uno aprende a ver lo bien, lo positivo en las situaciones difíciles, no cambia. Esa familia en algún momento dado va a encontrar algo positivo. Seguro. En algún momento. Sí, alguna respuesta, claro. Pero en algún momento dado de toda esa tragedia van a encontrar no algo positivo que se le murió el hijo, pero algo en sus vidas que cambió esa experiencia. Sí, otra vez. ¿Cuántas lechugas no aparecen después de tragedias o se crean fundaciones? O sea, se nadie va a decir qué rico que se le muera. Tenía que vivir también algo así, o sea, no necesariamente. Es decir, a mí no me gusta juzgar a nadie, ¿no? No, a mí tampoco. Pero lo único que yo quiero que resaltemos, que no siempre echamos la culpa a Dios. Es que quiero decir, no podemos siempre decir es la voluntad de Dios, o que fue taparado, que mala suerte, esas cosas nos sirven para cuestionarnos para qué me está pasando, y es cuando empieza un refinamiento de espíritu y mejorar. Sí, pero te voy a dar un ejemplo, sin nada que ver con el muchacho, el muchacho fue muy bueno, ¿no? Huele rico ese café. Le voy a dar un ejemplo. Imagínate que uno ahorita fumando todo el día, ¿no? Que fumando, y ahorita llegó que los pulmones no funcionan. Ok, ahorita uno va a decir, ¿cuál es la enseñanza que yo recibo? ¿Cuál es la parte positiva que yo veo aquí? Pero aquí no hace falta ver algo positivo, perdón que lo digo, es porque uno que hace daño a sí mismo, ahí Dios no dijo que tú vas a ver algo positivo. Lo que estamos hablando es que aquí una persona ve algo positivo de las cosas negativas, es algo que yo hice todo el esfuerzo, hice todo lo posible, hice todo lo bueno, y me salió mal. Ahí lo que dices, pero cuando uno... Pero también en esos... Uno hay veces oye que dicen que uno como no ve tan a largo plazo lo que tú estás viendo ahorita mal, uno no sabe si por va a eso, ser mal para bien. Sí, pero usted nunca tenía intención de hacer mal. No. Pero uno que fuma y le dice, mira, deja de fumar, y después recibe un infarto, ahora va a decir, mira, Dios me mandó un mensaje. ¿Qué mensaje te mandó? Dios me mandó un mensaje. Pero ya te lo dijimos antes, ¿para qué tiene que esperar el infarto? Ese es un sote. Sí. ¿Entendimos? Es decir, ahí no podemos decir a uno, no, es que Dios quería mandarte un mensaje. No, hasta aquí yo voy a decir algo un poquito más fuerte. Es decir, que Dios puede reclamarte. Porque tu cuerpo. Sí, exactamente. Entonces, no podemos siempre ver cuál es el mensaje que Dios me manda. No, ¿sabes lo que pasa? Tenemos que asumir nuestra parte. Eso has dicho en conclusión. Sí. Pero tenemos que ser responsables. Somos los amos de la Pero el problema es que nosotros hoy en día nos educan de no asumir. Justificamos todo. Justificamos. Sí. Nosotros lo justificamos. No, escapamos de la responsabilidad. Somos completamente gallinas, cobardes, echamos la culpa al del Nos ponemos el espejo al frente y no nos queremos ver en ellos. Sí. Okay, tenemos 5 minutos de empezar la otra. Sí. Solamente empezar. ¿Cuándo tienes? Ok. No, tranquila, es la próxima. No, la próxima. Pero de Tommy, pues, pero a mí me parece mejor empezar y terminar. Porque después de aquí a que lleguemos de vacaciones se nos olvidó. ¿No les parece que...? Ustedes se van ya, ¿no? Ya empezamos. ¿Semana que viene se van también? Pero yo también estoy. Yo estoy. Yo también. ¿Qué día? Usted me diga. Si puede el 18,